La etnia Shuar es un pueblo ancestral que ha mantenido sus tradiciones a través del tiempo. Asentados en la Amazonía ecuatoriana, se han caracterizado por su espíritu guerrero que impidió que sean conquistados por los incas e incluso por los españoles. Un grupo de ellos se desplazó a la provincia del Guayas, sitio en el que comparten su cultura. La comuna Shuar en Naranjal es sinónimo de supervivencia. En la costa, a 850 metros sobre el nivel del mar, en el cantón Naranjal, provincia del Guayas, podemos encontrar un rincón del oriente ecuatoriano, parte de la nación Shuar. El lugar es de 500 hectáreas de bosque virgen, en donde se conservan la flora y la fauna en su estado natural. Tiene aguas termales, con grandes pozos de aguas cristalinas, que se alimentan de gruesos chorros que vienen de la cordillera de Molleturo. Shuar no tuvo conquista por los incas, ni Atahualpa, absolutamente nada. El inca o Atahualpa quisieron conquistar al Shuar de la Amazonía. Prácticamente tuvieron un enfrentamiento entre el Shuar con el Atahualpa, con los indígenas de la sierra. Entonces fueron exterminados por los pueblos indígenas Shuar en ese tiempo. Prácticamente los incas dijeron respetar por la parte amazónica porque es una área muy peligrosa, entonces nunca jamás cruzaron por la Amazonía, siempre trataron de cruzar hacia Perú o Bolivia por la parte de los cordilleras de los Andes, entonces nunca jamás topó territorio de la Amazonía. Por respeto de lo que eran un pueblo guerreros, no podían pasar por esa área. Los Shuar prácticamente se conoce por la cultura mismo Shuar, por su palabra, por su tradición, por sus idiomas, por su forma de vida que mantenían siempre la Amazonía. Hábleme un poco de la historia de su comunidad. Muy bien, Cintia. La historia de esta comunidad Shuar de la costa viene desde el año de 1830, en la época del general Leonidas Plaza, cuando fue presidente constitucional de la República. Entonces de ahí el Shuar se ha desplazado desde la Amazonía hacia la costa en busca de nuevas vidas, en busca de nuevas tierras. ¿Cuáles fueron los primeros hombres que vinieron desde la Amazonía a la costa? Fueron Yacum, Nasi y Etza. Yacum era padre de Nasi y de Etza. Yacum fue minero, le gustaba mucho la minería, tuvo que posicionar a sus hijos en la costa y luego regresar a la Amazonía porque tenía también 6 esposas que también tenía que velarlo. Shuar se conoce por guerreros, por historia, que fueron uno de los guerreros amazónicos que Shuar nunca jamás fue conquistado por ningún tribu y prácticamente Shuar nunca tuvo un líder, un cacique que mandaba, ¿quién manda más? Porque no existió. Ellos Shuar nunca jamás tuvieron un líder. Persona que quería liderar era una persona que tenía que pagar con su vida. Entonces nunca hubo líder. Siempre permanecía en guerra. Ahí era quién sobrevive más. El motivo del Shuar, por qué se desplazó en ese entonces, es porque tenía muchas guerras entre comarcas, muchos problemas por límites, por tierra, por esposas, por dioses y todas esas cosas. Entonces la única solución en los problemas del Shuar era la matanza, o sea, la guerra. Entonces Yacum, evitando tanta matanza de su pueblo, él tuvo que llevar a sus 2 hijos mayores, buscar nuevas tierras en otras partes, y justamente llegando a la costa en un lugar que se llama Changuil, que se encuentra entre el Cantón Milagro y Cantón Bucay. Hay un lugarcito que se llama Changuil. O sea, mi abuelo Yacum fue el que conquistó la tierra costeña y al retornar a la Amazonía a traer más gente, ¿qué pasa? Que allá lo mataron y le hicieron sansa. Sansa es la reducción de la cabeza, o sea, le mataron, hacen una forma de hacer justicia, ¿no? Entonces, en vez de decir gracias a la conquista, mejor les mataron y fue el premio lo que ellos hicieron en ese entonces y le reducieron la cabeza y prácticamente nosotros quedamos aquí. Él regresó a la Amazonía, ya no regresó más y quedamos la semilla nosotros. Entonces el Shuar ya vivió 80 años en ese lugar. Luego apareció la ley de colonización, la ley de tecnificación de tierras que se llama el YERA, donde el Estado le da la potestad al YERA para que pueda extender escrituras públicas a las personas quienes lo necesiten para poder decir, esta propiedad es mío. Huambucay es un anfibio comestible
y había muchísimo, entonces la comuna, o sea, el grupo Shuar que llegaron ese tiempo, le nombraron el sector de Huampucay por el anfibio comestible que existía en ese lugar. Por eso dice hoy Cantón General Elizalde, entre paréntesis, Bucay. Entonces, en una asamblea de los compañeros Shuar que hicieron en ese entonces, se decidieron que el 100% del Shuar que vivía en ese lugar, el 80% regresó nuevamente a la Amazonía. El 20% restante que se quedó ahí, el 18% compuesto por mis abuelos, mis padres y mis hermanos, llegaron, se fueron, de ahí se desplazaron hacia el Cantón General, este Cantón El Triunfo, provincia del Guayas. Ahí vivieron 40 años en ese lugar El Triunfo, asimismo problemas en tierra. De ahí vienen hacia acá, hacia este lugar que se llama la Hacienda Frutos Bellos hoy en día, donde un grupo de personas se habían reunido para invadir a la Hacienda Frutos Bellos 4.000 hectáreas de tierra. Entonces yo tenía como 17 a 18 años. Llegué aquí prácticamente como joven y fuimos fundadores de esta comunidad. Entre los fundadores apenas vivimos como 5 personas, los fundadores. Cuando ya vino la repartición de las tierras después de 4 años de lucha, bueno, mi abuelo San Macho, que fue el mayor, como le digo, el cacique, él en una reunión de la cooperativa Lucilla dice, bueno, nosotros los Shuar, denos 10 hectáreas así, pero juntos. ¿Cuál era la finalidad de él? Porque para algún día formar lo que hoy vivimos en comunidad. Marcos, usted me ha hablado mucho de la historia de sus ancestros y hay algo que me llama la atención porque hay una diferencia en cuanto a la estructura familiar de la comunidad Shuar del pasado, que usted me decía que sus antepasados llegó pues, el cacique llegó a tener hasta 6 esposas. Hoy por hoy veo que ustedes viven con su esposa, tienen una sola, sus hijos, todo más acoplado como quien dice a lo actual, ¿no? Y respetándola, ya la mujer no queda relegada a un segundo plano. Así es, la estructura familiar del pueblo Shuar en lo antiguo con lo de hoy que estamos pasando es diferente porque lo antiguo no era tan importante en el tema de la educación, en el tema de la ropa, en el tema de la alimentación y de la medicina también, no era primordial. Hoy en día es bastante primordial. Más antes solamente nuestros ancestros tenían los hijos que ellos deseaban, porque solamente el hombre que hacía los hijos con la esposa, por supuesto, tenía que tener buena finca, buen terreno, buena huerta, buenas chacras y por ahí unos ganaditos para poder criar a sus hijos. Nada más era criarlos, eso era todo. Los Shuar prácticamente se conoce por la cultura mismo Shuar, por su palabra, por su tradición, por sus idiomas, por su forma de vida que mantenían siempre la Amazonía. Shuar nunca jamás utilizaron los atuendos de riquezas. Los atuendos de riqueza nuestros son naturales de la montaña, prácticamente utilizaron las coronas de plumas, los atuendos típicos, los que yo tengo en este momento, y la pintura de pintarse en la cara, todas esas cosas se conocieron como tribu étnicos de la Amazonía. Y Shuar se conoce porque eran guerreros, prácticamente Shuar y Achuar, que vivían en ese entonces, que eran más relacionados y conocidos. Nuestros abuelos nos enseñaron a comer comida típica, la chicha de yuca, sembramos la yuca y la cacería que se hace, la recolección de los animales para consumo humano, o sea, consumo de las comunidades. Cazamos el armadillo, la guatusa, la guanta, las pavas, pescas, es solamente consumo familiar que eso hace. Se hacía hasta ahora, nosotros mantenemos esas costumbres. Y vivimos de lo que es la naturaleza, así como nuestros ancestros, nuestros abuelos vivieron más de 100 años, comían comida lo que es natural, el palmito, el animal silvestre, como la guatusa, el puerco jabalí de la montaña, entonces solo como para comestible personal, consumo personal, de eso vivían nuestros abuelos. Y nosotros todavía lo mantenemos. Y seguimos esa tradición, esas costumbres todavía, con nuestras danzas, con nuestros trabajos en el campo y de la cacería, de la pesca. Esta tierra es mejor y casi igual que la Amazonía, porque hay muchas especies que es fácil de cogerlos y consumirlos para nosotros. En cambio, la Amazonía es muy diferente porque es difícil la cacería. Las aves, los animales ya se ahuyentan. En cambio, nosotros aquí, por la conservación de la montaña,
de los animales, las aves, entonces es facilito de cazar. Por ejemplo, el armadillo, nosotros lo cazamos en el hueco. Lo cogemos simplemente en el hueco, cavando con machete, pala, barreta, pero en la Amazonía es difícil. Hay que cavar siquiera unos 3 metros de profundidad y es muy difícil. En cambio aquí con 1 metrito ya usted saca el animal.